Lo que ocurrió aquí en Auschwitz fue tan monstruoso que creo que cuando vienen los turistas americanos, británicos y rusos, obtienen cierta satisfacción derivada de la idea de que, luchando contra Hitler, los aliados participaron en una guerra justa. Es terriblemente sencillo olvidar que, persiguiendo la victoria, también los aliados, aunque de otro modo, mataron a hombres, mujeres y niños inocentes. No fue una simple guerra entre el bien y el mal. Fue una guerra entre el mal y un mal menor. Los años entre 1943 y 1945 fueron el núcleo del cataclismo de la Guerra Mundial del siglo XX. Pero la derrota de los Estados Imperio de Alemania y Japón no fue la victoria moral que solemos pensar. Los aliados se vieron obligados a hacer concesiones terribles para derrotar a sus fanáticos enemigos. Parecía como si la guerra solo se pudiese ganar utilizando contra ellos sus propios métodos inhumanos. El mundo en guerra. Episodio 4. Noviembre de 1941, 2 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tras las devastadoras pérdidas infligidas a la Unión Soviética por la Operación Barbarroja, una segunda ofensiva había llevado a las tropas de Hitler hasta las mismas puertas de Moscú. El 1 de noviembre, con los alemanes a solo 65 kilómetros, Stalin decidió celebrar con el ceremonial habitual el aniversario de la revolución. El lugar escogido, la lujosa estación del metro de la Plaza Mayakovsky, a prueba de bombas. Stalin quería enviar un mensaje desafiante a Hitler, su antiguo aliado. Si lo que quieren es una guerra de exterminio, la tendrán. Nuestra tarea será ahora destruir a los alemanes hasta que no quede ni uno. Muerte a los invasores alemanes. Un mensaje tan desesperado como desafiante. En el verano de 1942, las tropas de Hitler ya habían invadido los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Toda la Europa continental era suya. Japón, mientras tanto, había logrado victorias asombrosas en Asia y había barrido el Pacífico, conquistando isla tras isla en una devastadora ofensiva centrífuga. En verano de 1942 había que ser muy optimista para creer que los aliados ganarían la guerra. Para explicar cómo pudieron los aliados ganar finalmente la guerra, no basta con señalar los errores estratégicos de Hitler o la falta de medios humanos y materiales de las potencias del eje. Los aliados tenían que derrotar a nuevos y poderosos estados imperio que habían utilizado la guerra relámpago o Blitzkrieg para invadir grandes extensiones de fértil Lebensraum o espacio vital. A pesar de las grandes pérdidas en Stalingrado, en el verano de 1943 los nazis seguían en territorio soviético. Todavía esperaban poder llegar a los campos petrolíferos del Cáucaso. La batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial todavía no se había librado.
Lo que ocurrió aquí en los tormentosos días de julio de 1943 nos deja simplemente atónitos. El saliente de Kursk es un inmenso campo de batalla, casi del tamaño de Gales. Se tarda unas 3 horas en atravesarlo conduciendo. La estrategia alemana fue un clásico movimiento de pinza, 2 avances fuertemente armados desde el norte y el sur. La respuesta soviética fue una defensa en profundidad, empujar a los alemanes hacia el saliente y aniquilarlos. Las tropas del apocalipsis esperaban en la víspera de la batalla. En un bando, 5.000 kilómetros de trincheras, 400.000 minas colocadas, 3.400 tanques, 19.000 piezas de artillería y 1.300.000 hombres, 2/5 partes del Ejército Rojo. Y en el otro bando, 900.000 soldados alemanes curtidos en el combate. El orgullo del ejército, la Wehrmacht de Hitler. En Kursk, el ejército nazi se enfrentó al ejército rojo al estilo alemán. Tanques, el arma más letal de la guerra relámpago contra tanques en un inmenso campo de batalla. Esto, y no tanto Stalingrado, fue lo que marcó un cambio de rumbo en la guerra. Y fue el resultado de una combinación de factores: tropas rusas y dinero americano. Hitler pensaba que los americanos eran un pueblo en total decadencia y racialmente un pueblo mestizo. Por eso no dudó en declarar la guerra a los Estados Unidos, solidarizándose con Japón después de lo ocurrido en Pearl Harbor. No creo que los norteamericanos tengan futuro. En mi opinión, es un país en decadencia. El Reich alemán tiene 270 teatros de ópera, un nivel cultural que ellos no pueden ni concebir. Ese fue el error estratégico de japoneses y alemanes: creer que podían ganar una guerra contra los Estados Unidos. Cometieron el error de pensar que con la Gran Depresión el modelo económico americano se había desmoronado. Cuando tuvieron que fabricar en masa medios de destrucción, los Estados Unidos demostraron ser incluso mejores que los estados totalitarios. Irónicamente, el alma del libre mercado se transformó en la economía planificada definitiva cuando las enormes empresas americanas se aliaron con los que daban las órdenes desde el Pentágono. Pero los americanos hicieron algo más que equiparse a sí mismos. Dejando a un lado sus diferencias ideológicas, también enviaron una cantidad enorme de suministros a la Unión Soviética de Stalin. We shall send in ever-increasing numbers ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. El favorito del Ejército Rojo era el Jeep. Los soldados bromeaban sobre las siglas USA, Decían que significaba Ubit Sukina Sina Adolf, matar al hijoputa de Adolf. No fue precisamente el aspecto de la gran guerra patriótica que Stalin más se esforzó por dar a conocer, pero fue crucial. Antes de la batalla de Kursk, los comandantes soviéticos se comunicaron a través de radios americanas. En los aeródromos soviéticos esperaban los escuadrones de cazas construidos en los Estados Unidos. El Ejército Rojo que se enfrentó aquí a los alemanes en el verano de 1943 era muy diferente al que estuvo a punto de derrumbarse en 1941 y 1942, debido en buena medida a la ayuda de los estadounidenses. Pero sin duda también fue una consecuencia del control casi absoluto que Stalin ejercía sobre la vida de sus súbditos.
Podría pensarse que al estar en plena guerra, Stalin dejaría de ejercer el terror. Por el contrario, se convirtió en un componente esencial del combate soviético. Esta es una copia de la orden número 227 emitida por el comisario del pueblo para la defensa de la Unión Soviética. En otras palabras, Stalin, el 28 de julio de 1942. ¿Qué nos falta?, preguntaba Stalin. La respuesta era disciplina. Y él tenía una solución bien sencilla. Los que permitan que cunda el pánico y los cobardes serán exterminados en el acto. Además, Stalin introdujo en los batallones de castigo a aquellos que intentaron desertar. Los hombres de estos batallones de castigo serían la carne de cañón de la batalla de Kursk. Los aliados occidentales siempre afirmaron que luchaban en la Segunda Guerra Mundial por la libertad. Poco antes de la batalla de Kursk, era obvio que no era eso en lo que Stalin pensaba. Para derrotar al enemigo, que siempre calificaban como bárbaro, las potencias occidentales hicieron causa común con un aliado que no era moralmente mucho mejor, pero que aprovechaba mejor su crueldad para aplicarla a la guerra total. En su obra Mein Kampf, Hitler había prometido barrer el bolchevismo de la faz de la tierra y crear en su lugar un nuevo espacio vital para el pueblo alemán. Pero para crear espacio vital, antes había que crear un espacio mortal. Finalmente, en medio de las inmensas llanuras rusas, se llegó a esto. La ofensiva alemana en la batalla de Kursk, nombre en clave ciudadela, se programó para las 2:30 de la madrugada del 4 de julio. Nunca ha habido un 4 de julio igual. Justo a las 2:20, el general Georgy Zhukov inició un feroz bombardeo previo tan ensordecedor que le pareció una sinfonía infernal. Los alemanes fueron cogidos por sorpresa, pero reaccionaron con toda la fuerza de sus tanques Tiger y Panzer. Ocho días después del comienzo de la batalla chocaron literalmente dos inmensos ejércitos de tanques. Al principio era casi imposible ver algo entre el polvo y el humo. Los comandantes de los tanques soviéticos tenían que guiarlos presionando con los pies sobre los hombros de sus conductores. Entonces una lluvia torrencial encharcó el campo de batalla. Cuando por fin terminó el combate, todo lo que quedaba era una horrenda masa de tanques quemados y cuerpos abrasados. En solo 2 meses de intensos combates en las batallas de Stalingrado y Kursk, el Ejército Rojo perdió casi tantos hombres como el Imperio Británico y los Estados Unidos en toda la guerra. Era lo que el periodista soviético Ilya Ehrenburg denominó guerra profunda. Después de la batalla, toda la región fue durante semanas lo que un corresponsal de guerra describió como un desolador desierto. Jamás se había visto una guerra igual, sin piedad, sin compasión. Y todavía había que llegar al final. Ambos bandos tuvieron aproximadamente las mismas bajas en Kursk, pero al ser su ejército más pequeño, los alemanes salieron más perjudicados.
Durante las siguientes semanas y meses, fueron obligados a retroceder. Kursk pareció demostrar más allá de cualquier duda que Alemania no podría ganar la guerra. Los británicos pensaron sin duda que la guerra podía estar llegando a su fin. En este asombroso documento, fechado 2 semanas después de la batalla de Kursk, el subcomité de inteligencia informó al gabinete de guerra que era posible que la situación de Alemania fuese tan mala como había sido en 1918. Que la guerra podría terminar antes del final de 1943 con la caída de los alemanes. ¿Cómo pudieron acertar sobre el resultado de la guerra y equivocarse tanto con las fechas? ¿Por qué los alemanes y japoneses siguieron luchando después de 1943, cuando cualquier esperanza razonable de vencer se había esfumado? Cuando 60.000 estadounidenses llegaron aquí a la isla de Okinawa el 1 de abril de 1945, ya conocían algo del culto a la muerte de los japoneses. Los ataques suicidas en Atu, la horrible visión de los civiles japoneses matando a sus propias familias en Saipan en vez de rendirse. Entonces, cuando los barcos de guerra se aproximaban a las playas de Okinawa, fueron atacados por cientos de aviones kamikazes. El corresponsal de guerra, Ernie Pyle, estaba a bordo de una de las lanchas de desembarco. Ya había oído lo suficiente por boca de los marines como para esperar una batalla verdaderamente inhumana. Un oficial japonés y 6 de sus hombres fueron rodeados en una playa por un pequeño grupo de marines. Pudieron ver al oficial dando órdenes tajantes a sus hombres. Los 6 hombres se inclinaron y el oficial les cortó la cabeza uno a uno con su espada. ¿Qué llevó a un oficial a matar a sus propios hombres en vez de dejarles luchar hasta la muerte? Es algo que solo otro japonés puede comprender. Saito Matsuo era uno de esos jóvenes que lo comprendían. Matsuo fue uno de los cientos de estudiantes universitarios que en 1942 asistieron en el Estadio Nacional a una ceremonia de reclutamiento ante el primer ministro Toyo. Estaba justo enfrente de Toyo cuando pronunció su discurso. Dijo algo como: «Sois afortunados, tenéis el privilegio de poder sacrificaros por su majestad el emperador». To be a soldier is the highest human achievement in Japan. He has been trained to be a soldier almost from birth, and into his tough little mind has been drilled and hammered the fanatical belief that Japanese are descendants of gods and destined to rule the earth and all who live on it. Saito Matsuo sabía lo que eso significaba. El ejército japonés no concebía la rendición. Aunque no hubiese esperanza de vencer al enemigo, debías luchar hasta el final. Pero no era solo el miedo a la deshonra lo que impedía rendirse a los japoneses. Estas imágenes fueron tomadas por un cámara de combate desconocido en 1944 durante un combate en la isla de Peleliu en el Pacífico. Estos soldados japoneses habían sido heridos, pero aún estaban vivos. Lo mismo cuenta Charles Lindbergh, el célebre aviador norteamericano, en el diario que recoge sus vivencias en Nueva Guinea en 1944. A nuestros hombres no les importa nada disparar a un prisionero o a un soldado japonés que intenta rendirse.
Los tratan con menos respeto que el que tendrían con un animal. La actitud de los soldados aliados reforzaba la visión de los japoneses. Ya que matarían a los prisioneros de todos modos, no tenía sentido rendirse. Era mejor luchar hasta la muerte. Esto fue lo que ocurrió en Okinawa, pero a gran escala. La isla, por sus montes densamente arbolados y terraplenes rocosos, favorecía que los japoneses optasen por un largo combate de desgaste. El sur de la isla estaba lleno de cuevas que habían sido fortificadas para crear una barrera defensiva casi impenetrable. Los marines estadounidenses tenían que avanzar cueva a cueva, sin cuartel. Era realmente una guerra inclemente. En Okinawa murieron 75.000 combatientes japoneses, decididos a luchar hasta el último hombre, a morir antes que rendirse. 28.000 civiles y soldados fueron enterrados vivos por los estadounidenses, al volar por los aires las cuevas en las que se escondían. No es fácil distinguir la aversión a rendirse inducida por el propio ejército japonés del miedo racional a que los estadounidenses matasen a sus prisioneros. Lo que sí está claro es que conforme avanzaba la guerra del Pacífico, el ciclo de violencia se hacía cada vez más brutal y racista. Y el sentimiento de odio racial era incuestionablemente mutuo. El 22 de mayo de 1944, la revista Life publicó la foto de una atractiva rubia de Arizona contemplando una calavera humana. ¿Un memento mori, un aviso sobre la brevedad de la vida, quizás en la tradición de los poetas metafísicos? Al contrario. When he said goodbye 2 years ago to Natalie Nickerson, 20, a wool worker of Phoenix, a big, handsome Navy lieutenant promised her a Jap. Last week, Natalie received a human skull, autographed by her lieutenant and 13 friends, and inscribed, "This is a good Jap, a dead one." Natalie, surprised at the gift, named it Tojo. Cosas como esta sucedían porque a los ojos de muchos norteamericanos, soldados y civiles, los japoneses ya no eran humanos. Inadvertidamente los aliados adoptaron las ideas básicas del enemigo contra el que luchaban. Bajo el ligero barniz de unas pocas generaciones de civilización, sigue siendo una bestia infrahumana que ha devuelto la guerra a su estado primitivo, que lucha según la ley de la jungla, encarnizadamente, y la bestia debe ser derrotada según la ley de la jungla, encarnizadamente. Mátala o ella te matará. Evidentemente, el general australiano, Sir Thomas Blamey, veía a los japoneses del mismo modo que los alemanes veían a los rusos, como Untermenschen, infrahumanos. Y Blamey continuaba diciendo a sus tropas que sus enemigos eran un híbrido entre el ser humano y el simio que tenía que ser exterminado para salvar la civilización. Los Estados Unidos ya habían abrazado la economía planificada. Ahora, la guerra contra el eje había forzado a los norteamericanos a adoptar otra de las características típicas del totalitarismo. Habían deshumanizado al enemigo para que fuese más fácil de matar. El inmenso cementerio de guerra de Okinawa es un monumento al modo en que las potencias occidentales habían comenzado a imitar la conducta de sus enemigos. Aquí, la negativa de los japoneses a rendirse se unió trágicamente al deseo de los aliados de vengarse de las atrocidades cometidas contra sus hombres. El resultado fue que la intensidad de la violencia siguió aumentando incluso cuando las probabilidades de victoria del eje eran nulas.
¿Había algún modo de rematar la fase más sangrienta de la guerra mundial con un saldo de bajas razonable? La respuesta a esta pregunta fue lo que dejó en tierra al cadete Saito Matsuo. Se entrenaba para su primer y probablemente último vuelo kamikaze. Pero esa misión no llegó a despegar. La noche del 13 de febrero de 1945, 773 bombarderos británicos Lancaster despegaron de sus bases en el sur de Inglaterra para bombardear la ciudad alemana de Dresde. Oficialmente, su objetivo eran trenes que trasladaban tropas al frente oriental, pero ni siquiera llegaron a apuntar al principal puente ferroviario que llevaba al este. El propósito de la misión era bastante simple: matar civiles alemanes. Uno de ellos era Victor Klemperer, antiguo profesor de lenguas romances en la Universidad Técnica de Dresde. Klemperer, uno de los pocos judíos que quedaban en la ciudad, describió en su diario el modo en que los nazis le habían despojado sistemáticamente de su trabajo, de sus libertades civiles y más tarde de su casa. A finales de 1944 solo parecía ser cuestión de tiempo que lo enviasen a uno de los campos de la muerte. Pero, ¿y si el otro bando, supuestamente los buenos, lo mataba antes? ...15 de septiembre de 1944. Por la mañana, un amanecer de un púrpura oscuro, intenso y profundo, mientras me lavaba y observaba el puente Carola, no podía dejar de imaginar esa hilera de casas derrumbándose de pronto ante mis ojos. Hasta ahora, Dresde se había salvado. La complicada situación de Klemperer simbolizaba la perversa moral de los últimos meses de la guerra. Como estaba a punto de descubrir, su salvación y la de todos los judíos que aún quedaban en Europa solo sería posible gracias a la muerte de otros cientos de miles de personas. En el acto final de El ocaso de los dioses de Wagner, el desenlace del ciclo del anillo, la heroína Brunilda devuelve el anillo de poder al río Rin y se arroja a la pira funeraria de Sigfrido, su enamorado muerto. La intensidad del fuego hace que se incendie la morada de los dioses, el Valhalla, en un apocalipsis casi irrepresentable. La obsesión de Hitler por la música de Wagner la convirtió en la banda sonora oficial del Tercer Reich. Pero esta vez sería el ocaso de los demonios. Según un informe interceptado, Hitler planeaba subir solo y volar en un avión cargado de bombas para hacerlo explotar en el aire sobre el Báltico. Su intención era que los fervientes admiradores alemanes del Führer creyesen que se había convertido en un dios y que residía en el cielo. Como la escena de la inmolación de Brunilda, pero en un Messerschmitt. Si hubiesen sido razonables, los líderes del eje habrían sido más cometidos con vistas a una futura paz, con la esperanza de calmar de algún modo la sed de venganza de los aliados. Y aquí en Belzec, donde 500.000 de judíos fueron gaseados de un modo horrible hasta morir, los nazis intentaron ocultar lo que habían hecho. Cambiaron la apariencia del campo de la muerte, plantaron aquellos árboles e incluso construyeron una granja falsa. Pero en otros lugares como Auschwitz, la matanza no solo continuó, sino que se incrementó.
Todos los judíos de Hungría en su poder fueron asesinados en 1944. Cuanto más cerca estaban de la derrota, mayor era el fanatismo y la violencia con que los nazis trataban a sus víctimas. Parecían estar esperando un final apocalíptico. En todo el territorio todavía controlado por los nazis se ponía en práctica con creciente fanatismo la llamada solución final del problema judío. Cuanto más abyectos eran los crímenes que cometían, menos consideraban los nazis la posibilidad de rendirse a los aliados. Como dijo Goebbels, si nos tenemos que marchar, cerraremos la puerta con tal fuerza que todo el mundo lo oirá. Las potencias del eje habían tratado a la población civil de los países que habían ocupado con una crueldad incomprensible. El momento de la venganza había llegado. The Nazis entered this war under the rather childish delusion that they were going to bomb everybody else and nobody was going to bomb them. At Rotterdam, London, Warsaw, and 100 other places, they put that rather naive theory into operation. They sowed the wind, and now they are going to reap the whirlwind. Esta orden fue enviada por el segundo jefe del Estado Mayor del Aire al comando de bombardeo el 14 de febrero de 1944 y dice de un modo bastante explícito: el objetivo principal de la operación será la moral de la población civil enemiga. La estrategia del bombardeo aliado era aumentar los recursos, primero británicos y luego norteamericanos, destinados a destruir las ciudades alemanas y japonesas. En otras palabras, la matanza de civiles en esos países. Hombres, mujeres y niños. Esta era precisamente la política que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había denunciado en 1937 como injustificada y contraria a los principios legales y humanos cuando los japoneses comenzaron a bombardear ciudades chinas. Una política que Neville Chamberlain había calificado como puro terrorismo, una política a la que el gobierno de Su Majestad nunca recurriría. Hamburgo fue destruida en un terrible ataque denominado Operación Gomorra, en el que murieron entre 35 y 50.000 personas. Tokio fue literalmente reducida a cenizas en un ataque que acabó con la vida de entre 80 y 200.000 personas. Pero para el escritor judío Víctor Klemperer, el bombardeo estratégico iba a significar una salvación inesperada. 13 de febrero, martes por la noche. Tiempo primaveral. Nos sentamos a tomar un café sobre las 9:30 de la noche del martes, muy tristes y abatidos. Baldeman me había dicho que estaba seguro de que los que fuesen deportados el jueves serían enviados a la muerte y que los que quedásemos aquí seríamos eliminados antes de una semana. Pero el 13 de febrero resultaría ser mortal de un modo distinto. No solo para los judíos, sino para todos los habitantes de la ciudad. Le tocaba a Dresde sufrir la venganza de los aliados. Sonó una alarma global. Pronto escuchamos el zumbido cada vez más intenso de los escuadrones que se acercaban. Se fue la luz. Una explosión cercana.
Otra vez los aviones aproximándose, otra vez el peligro de muerte, otra vez las explosiones. De pronto se abrió la ventana del sótano que hay frente a la entrada y fuera había tanta luz como si fuese de día. Todo estaba en llamas. El suelo estaba cubierto de cristales en llamas. Soplaba un viento terrible. Pero incluso en el infierno pueden suceder milagros. Saliendo a gatas del refugio para judíos, Klemperer pudo arrancar la estrella amarilla de su abrigo y en medio del caos, él y su mujer pudieron escabullirse. Mantuvieron su identidad en secreto hasta que terminó la guerra. Irónicamente, de no ser por el bombardero Harris, ahora no tendríamos la que probablemente sea la visión más aguda y perspicaz de la vida y la muerte bajo la esvástica. El ataque a Dresde sigue siendo la operación británica más polémica de la Segunda Guerra Mundial. Murieron al menos 35.000 personas. ¿Se puede justificar de algún modo esta carnicería? Aunque el daño infligido por el bombardeo estratégico a la moral de los civiles fuese mucho menor que el previsto, su efecto en las acciones de guerra de alemanes y japoneses fue innegable. Pero ¿cuál de los costes morales acarreó la derrota de un enemigo preparado para luchar hasta la muerte? Lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki suele considerarse como el inicio de una nueva época, la era atómica. Pero por muchos motivos no fue más que la conclusión lógica de los 4 años de bombardeo estratégico aliado. La bomba atómica puso de manifiesto hasta qué punto las potencias occidentales estaban dispuestas a olvidar cualquier límite moral para terminar la guerra y acabar con los estados imperio del eje a cualquier precio. Quedaba por ver cuál sería ese precio. No nos saludaron ni nos sonrieron, parecían abrumados, no solo por la compasión, sino también por un obstáculo difuso que sellaba sus labios y les impedía apartar los ojos de la fúnebre escena. Era la vergüenza que también conocíamos, la vergüenza que los alemanes nunca sintieron, el sentimiento de culpa por la mera existencia de un crimen así. Nadie ha podido nunca comprender mejor que nosotros la incurable naturaleza de la ofensa. Estas son las inolvidables palabras de Primo Levi, que vivió para ver llegar las primeras tropas soviéticas a las puertas de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Escenas como esta se repitieron en los campos de concentración de todo el desintegrado imperio nazi. El avance soviético llegó demasiado tarde para todos aquellos que habían sufrido la desgracia de ser enviados a Belzec. Todo lo que los rusos encontraron aquí fueron cenizas y huesos enterrados. Pero ¿no había algo de paradójico en ser liberado por las tropas de la Unión Soviética? Después de todo, también había campos y fosas comunes no demasiado lejos de aquí hacia el este. Un régimen que había creado el Gulag no podía tener un verdadero interés por liberar en un sentido estricto. Pocas semanas después de haber tomado el campo de concentración de Buchenwald, los soviéticos ya lo utilizaban para encarcelar a sus propios prisioneros políticos. Parecían los mismos rostros. Lo único que había cambiado era el criterio según el cual se les privaba de su libertad.
Los campos de concentración de Europa del Este estaban simplemente bajo un nuevo mando. The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. En los juicios de Nuremberg, los soviéticos y sus victoriosos aliados mantuvieron posturas espléndidamente mojigatas. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored. En Tokio, los cargos contra los líderes japoneses que fueron juzgados en esta sala incluían la destrucción indiscriminada de vidas humanas no solo en el campo de batalla, sino en hogares, hospitales y orfanatos, en fábricas y en campos. Pero ese había sido también el resultado de la táctica de bombardeo estratégico de los aliados. Ambos bandos habían cometido actos inhumanos contra la población civil. La base del caso de los vencedores fue que los líderes alemanes y japoneses habían premeditado y llevado a cabo una guerra agresiva y desataron males que no habían dejado ni un hogar intacto en el mundo. ¿Y qué había hecho la Unión Soviética en 1939? La frase «actos inhumanos contra civiles» describía bastante bien el trato que el Ejército Rojo había dispensado a los alemanes en 1945. Mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste en los últimos meses de la guerra, más de 5 millones de alemanes habían abandonado sus hogares en busca de la supuesta seguridad de la madre patria. Danzig, la actual Gdansk, estaba abarrotada de refugiados alemanes que llegaban de kilómetros a la redonda en busca de una salida. La escena que se vivió aquí en el puerto de Gdynia en enero de 1945 fue poco menos que apocalíptica. Llegaban decenas de miles de refugiados alemanes desesperados por huir hacia el oeste. Era su única esperanza de escapar de las tropelías del Ejército Rojo, cuya artillería todavía podía oírse atronando en la distancia. Así que los aproximadamente 6.000 alemanes que lograron subir a bordo del antiguo crucero Wilhelm Gustloff debieron de pensar que habían tenido suerte. El Wilhelm Gustloff había sido votado por Hitler antes de la guerra como barco de recreo para los felices veraneantes arios. La noche del 30 de enero de 1945 partió de Gdynia por las gélidas aguas del mar Báltico. El barco fue localizado por un submarino soviético y a las 9 de la noche fue alcanzado por 3 torpedos. Se hundió 90 minutos más tarde. Fue el mayor desastre naval de la historia, 5 veces el número de víctimas del Titanic. Y no fue el único crimen de guerra cometido por los aliados durante el último año de la misma. Tras la ocupación de la mitad este de Alemania, incluida Berlín, los soldados soviéticos violaron a casi 2 millones de mujeres alemanas. ¿No se oponían los británicos y norteamericanos a los nuevos crímenes con los que sus aliados soviéticos vengaban los de los nazis? Si así fue, no lo dijeron. Churchill dijo que confiaba en que Stalin mantendría su palabra, pero confiar en la de Stalin en mayo de 1945 no era más que una esperanza vana. Toda Europa del Este estaba bajo su puño de hierro. De pronto las potencias occidentales parecían muy similares a los imperios totalitarios. ¿Y quién ganó realmente la guerra en Asia? El principal beneficiario de la victoria sobre Japón fue una vez más la Unión Soviética.
En agosto de 1945, Stalin ya tenía en su poder Manchuria, ocupada por los japoneses, y las primeras tropas soviéticas habían cruzado la frontera coreana. Por último, los comunistas chinos, con el apoyo indispensable de Stalin, tomaron la nación más poblada de la Tierra. Ya en 1950, muchas personas en Occidente se preguntaban quién había ganado realmente la Segunda Guerra Mundial. Nos aliamos con un dictador que era tan cruel como Hitler. Adoptamos tácticas que nosotros mismos habíamos condenado por depravadas: matar prisioneros y bombardear a civiles. Aún así, todo esto no implica una simple equivalencia moral entre Auschwitz y Hiroshima. Las ciudades del eje no habrían sido bombardeadas si sus gobiernos no hubiesen iniciado guerras de agresión y no hubiesen seguido matando gente de no haber sido por el empeño de los aliados por vencer por las buenas o por las malas. Pero lo que quiero destacar es que la victoria de 1945 fue una victoria ignominiosa, turbia, si es que fue realmente una victoria. Como escribió Primo Levi, ninguna paz podrá nunca borrar los crímenes cometidos durante la guerra. Y no solo los cometidos por los vencidos. Para nosotros, incluso la hora de la libertad sonó grave y apagada. Nos habría gustado limpiar nuestras conciencias y nuestras memorias de la vileza que las cubre. Sentíamos que nada de lo que nos ocurriese sería lo bastante bueno y puro como para borrar el pasado, y que las cicatrices del ultraje permanecerían para siempre con nosotros. En julio de 1959, el vicepresidente Richard Nixon voló a Moscú como un viajante de comercio que intentase vender una ideología. La ideología del capitalismo. Para los rusos, acostumbrados a las anticuadas instalaciones de las incómodas casas comunales, el contraste entre la exhibición americana de bienes de consumo y la absurda decoración del parque soviético del éxito económico fue una revelación. Cada día iban 50.000 personas para echar un vistazo a ese universo paralelo. Uno de ellos fue Nikita Khrushchev. Hijo de un minero del carbón, Khrushchev había ascendido hasta llegar a ser primer secretario del Partido Comunista Soviético tras la muerte de Stalin en 1953. La máxima atracción de la exposición era una cocina con todas las comodidades: lavaplatos, cocina eléctrica y la joya de la corona de todas las amas de casa americanas: una nevera gigante. Nixon disfrutó diciendo a Khrushchev que con respecto al nivel de vida, los Estados Unidos estaban a años luz de la Unión Soviética. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, you see, you never concede anything. Khrushchev fanfarroneaba, pero no tenía nevera. Y la nevera era el arma secreta de los americanos para la Guerra Fría, un símbolo de lo adelantados que estaban los Estados Unidos en la carrera económica. Unos 30 años después de que Khrushchev arengase a Nixon sobre los fracasos del capitalismo, vine aquí al Parque Soviético del Éxito Económico en Moscú. Fue justo después de la caída del muro de Berlín, y debo confesar que solo me produjo risa. Después de todo, ¿qué podría ser más absurdo que un parque soviético del éxito económico?
Según me pareció, aquí estaba la respuesta a la pregunta. ¿Por qué Occidente ganó la Guerra Fría? Por la economía, estúpido. Pero sin embargo, eso solo era la mitad de la historia. Los Estados Unidos siempre habían ido por delante en la carrera económica. Pero sería un completo error considerar la Guerra Fría según ese único baremo. Porque la Unión Soviética tenía otras poderosas armas a su disposición. Por eso, durante más de 40 años, el desenlace de la Guerra Fría estuvo lejos de estar claro. Y también por eso, en muchos otros lugares del planeta, la Guerra Fría no fue en absoluto fría. Quizá no se hayan dado cuenta, pero la Tercera Guerra Mundial ya ha ocurrido. El mundo en guerra. Episodio 5. Sea frío o no, la guerra depende tanto del poder ofensivo como de los recursos económicos. Los soviéticos habían dejado bien claro en los años 40 que cuando se trataba de producir armamento en masa, eran los únicos que podían competir con los americanos. Con respecto a algo fundamental, es cierto, los rusos fueron algún tiempo por detrás. En 1945 no tenían la bomba atómica. Pero fue asombrosa la velocidad a la que consiguieron cerrar la llamada brecha nuclear. Fue la competición más frenética y arriesgada de la historia, la carrera armamentística. Si la Guerra Mundial hizo del siglo XX el más violento de la historia, entonces el armamento nuclear era su conclusión lógica. Una sola arma podía devastar una ciudad entera. Unida a la tecnología balística conseguida gratis tras la derrota de los nazis, ni siquiera necesitaba un piloto para alcanzar el objetivo. Al principio, Stalin había rechazado la bomba como un juguete diseñado para asustar a los pusilánimes. Pero eso fue antes de que los Estados Unidos probasen la primera bomba de hidrógeno. Una bomba H tenía 750 veces el poder explosivo de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Visto ahora con perspectiva, podría parecer que el peligro de un apocalipsis termonuclear redujo el riesgo de una tercera guerra mundial. Pero en su momento el conflicto nuclear fue una posibilidad muy real que estuvo terroríficamente cerca de ocurrir. Desde que alcanzaron un equilibrio nuclear, los gobiernos de Occidente y del Este adoptaron una política al borde del abismo. Es la versión política de un deporte que, según me han dicho, practican algunos jóvenes degenerados. Consiste en escoger una carretera larga y recta y conducir dos coches muy rápidos, el uno hacia el otro, desde los extremos opuestos. Conforme se aproximan, la destrucción mutua es cada vez más inminente. Como bien dijo el filósofo británico Bertrand Russell, en cierto modo, la estrategia nuclear era como un juego. Pero el juego con el que Russell lo comparaba era el sencillo y letal juego practicado por James Dean en Rebelde sin causa. ¿Quién es el gallina?
Si uno se desvía de la línea blanca antes que el otro, este cuando se cruzan grita «gallina». Esta competición letal podría ilustrarse mediante una nueva disciplina matemática, la teoría del juego. Suponga que es el jugador A en el juego del gallina. Su mejor resultado será demostrar lo macho que es conduciendo en línea recta y forzando al otro jugador, el jugador B, a desviarse. Usted es el ganador y el otro un gallina. Está claro que un mal resultado sería desviarse y que el otro no lo hiciese. Si se convenciese a los soviéticos de que Washington estaba dispuesto a desencadenar el apocalipsis o Armagedón según la teoría, sería posible que se desviasen. Pero ¿y si no lo hacían? El peor resultado es evidentemente que ninguno de los jugadores se desvíe. Entonces, ¡bam! La policía recoge sus pedazos de los salpicaderos de sus bólidos. Por desgracia, la conclusión de los teóricos del juego era que en el juego del gallina nuclear, el jugador más imprudente era el ganador más probable. Para Bertrand Russell no era difícil imaginar las consecuencias. Antes o después, llegará el momento en que ningún bando pueda afrontar el humillante grito de gallina. Cuando llegue ese momento, los gobernantes de ambos bandos desencadenarán la destrucción del mundo. Esta sería la fórmula del apocalipsis. Cuando el primer ministro soviético Nikita Khrushchev se tomaba unas vacaciones, se iba a su dacha o casa de campo de Pitsunda con vistas al mar Báltico. Le gustaba dar unos prismáticos a sus visitantes y preguntarles ¿qué veis? Cuando estaban lo bastante confusos les decía: yo veo misiles americanos en Turquía apuntando a mi dacha. La presencia de misiles nucleares americanos de alcance medio en Turquía irritaba a Khrushchev. El único modo que tenían los soviéticos de atacar los Estados Unidos era mediante misiles intercontinentales caros y técnicamente complejos. Pero en algún momento de abril de 1962 se le ocurrió una idea. Tras una invasión fallida de Cuba financiada por la CIA, Khrushchev anunció su intención de defender la isla y a su dictador marxista Fidel Castro. La verdadera intención del líder soviético era utilizar Cuba como plataforma nuclear de lanzamiento. De un golpe tendría las ciudades americanas y las bases de misiles al alcance de los misiles soviéticos de alcance medio. Según el mito perpetuado por los acólitos de John Fitzgerald Kennedy, lo que pasó a continuación fue un triunfo de la diplomacia dura. Según la célebre frase de Dean Rusk, Kennedy y Khrushchev se miraban a los ojos y el otro parpadeó. En otras palabras, Kennedy ganó la partida definitiva de la versión diplomática del gallina. Lo que ocurrió fue muy diferente. De hecho, Kennedy y sus asesores estaban perplejos por la audacia de esa acción de los soviéticos. Tras largos momentos de angustia, Kennedy decidió imponer un bloqueo naval para impedir la llegada de nuevos cargamentos a Cuba. Y al mismo tiempo, lanzó un ultimátum. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace, and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. El del sábado 27 de octubre de 1962 fue un intenso atardecer de otoño en la ciudad de Washington. El secretario de Defensa americano, Robert McNamara, recordaba haber salido de la Casa Blanca para saborearlo, para contemplarlo y olerlo, recordaba, porque pensaba que sería el último sábado que vería.
En ningún otro momento estuvo la Guerra Fría tan cerca de un conflicto nuclear como ese día de octubre. Ambas potencias nucleares estaban en el máximo nivel de alerta, muy cerca de la propia guerra. El mundo estaba literalmente al borde de la destrucción. Si el juego de gallina nuclear hubiese terminado en una colisión frontal, la guerra mundial habría alcanzado su crescendo letal en Cuba en 1962. Pero en esta partida del juego de gallina, los teóricos del juego se equivocaron. Ambos bandos se desviaron. The man who talked to the Russians plainly, firmly, and meant every word he said is the hero of America, and is fervently thanked by the great majority of the Western world. Khrushchev ofreció retirar los misiles cubanos a cambio de la retirada de los misiles americanos en Turquía. Kennedy aceptó a condición de que el pacto se mantuviese en secreto. Quería que pareciese que solo Khrushchev se había echado atrás. Todo había acabado. This is a very dangerous and uncertain world. I'm confident, as I look to the future, that our chances for security, our chances for peace, are better than they've been in the past. Pero el que siembra vientos suele recoger tempestades. Kennedy fue tan convincente afirmando que había echado a Khrushchev de Cuba que un año después un simpatizante de Castro enloquecido, Lee Harvey Oswald, lo mató a tiros. En cuanto a Khrushchev, su imagen se debilitó fatalmente a ojos de sus camaradas del Politburó o la cúpula soviética. 2 años después de haber cambiado los misiles de Cuba por los de Turquía, él mismo fue cambiado por Leónidas Brezhnev. El verdadero vencedor de la crisis de los misiles cubanos fue, por lo tanto, Castro. Permanecería en el poder durante décadas, mientras el escenario de la rivalidad de las superpotencias se trasladaba a otros lugares. La crisis de los misiles cubanos reveló lo cerca que podían estar de la Tercera Guerra Mundial los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también reveló que aunque ambos bandos se habían desviado en el gran juego del gallina nuclear, todavía era posible que la guerra estallase por otros medios. No es más que un mito pensar que la posibilidad de una destrucción mutua segura marcó el inicio de una era de paz mundial. De la verdadera y sangrienta Tercera Guerra Mundial se encargarían otros parecidos a Castro y se libraría en el Tercer Mundo. En 1952, 10 años antes de la crisis de los misiles cubanos, el gobierno de izquierdas de la pequeña República Centroamericana de Guatemala aprobó el Decreto 900. Una reforma que se apropiaba de la tierra no cultivada de algunos de los mayores terratenientes y la redistribuía entre los campesinos pobres. Fue un error fatal. Entre los terratenientes disconformes con esta medida estaba la American United Fruit Company, que afrontaba la pérdida de más de 100.000 hectáreas. United Fruit tenía amigos entre los altos cargos de Washington. El futuro secretario de Estado, John Foster Dulles, era uno de sus abogados. Ese mismo año, su hermano Allen se convirtió en subdirector de la CIA. Pero no hizo falta mucho para convencer a los políticos americanos de que el gobierno de Jacobo Arbenz era un caballo de Troya soviético en el patio trasero de los Estados Unidos. El presidente Eisenhower ya veía al gobierno de izquierdas de Guatemala como una mera herramienta de Moscú. Así que dio luz verde a la CIA para respaldar a un variopinto grupo de rebeldes antigubernamentales.
De hecho, la invasión anticomunista de Guatemala fue casi un fiasco, pero le dio al ejército la señal para derrocar al gobierno de Arbenz. El nuevo régimen militar recibió la bendición oficial de Washington por boca del vicepresidente Richard Nixon, nada menos. You know, there were some people during the Arbenz regime that said that there was a question as to whether it was truly a communist regime and as to whether it was controlled by Moscow. We have here the proof that there was no question whatever. These are just samples. You've got mountains of this material that I understand that you found when you was here in Guatemala, which showed the direct control by the international communist conspiracy. You see, then Era un mensaje para Moscú alto y claro. Stay out of this hemisphere and don't try to start your plans and your conspiracies over here. Tendemos a recordar la Guerra Fría como una batalla bipolar entre dos superpotencias. Olvidamos que en Guatemala y muchos otros países del llamado Tercer Mundo las superpotencias escogieron no luchar frontalmente. En vez de eso, libraron una guerra casi tan sangrienta como la Primera Guerra Mundial por acto de procuración. Army River Patrol, working with Malaya's own Civil Defense Corps, are seen in a typical advance against yet another. El grado de apoyo de las superpotencias variaba. You say you are fighting Cubans in Mozambique? Yes, Cubans, Zimbabweans and Tanzanians soldiers. En ocasiones, sus propias tropas combatían en primera línea como en Corea y Vietnam. Más a menudo estaban tras las líneas entrenando o aprovisionando a los ejércitos locales. A veces, como en África y Oriente Medio, el apoyo se subcontrataba. De hecho, la segunda mitad del siglo XX fue casi tan violenta como la primera. En total, murieron unos 20 millones de personas en unos 100 conflictos militares. Lo único que había cambiado era la localización de la violencia. En vez de enfrentarse frontalmente como estuvieron a punto de hacer en Cuba en 1962, las superpotencias combatían ahora a través de intermediarios en lo que consideraban escenarios periféricos. Pero en esas guerras no había nada de periférico o de frío para los que combatían en ellas. Aquí, como en tantos otros aspectos de la Guerra Fría, desde el espionaje al hockey sobre hielo, los Estados Unidos descubrieron que estaban en gran desventaja. Este era el futuro del mundo tal como lo concebían los soviéticos. Al igual que tras la desintegración de los viejos imperios de Europa Occidental después de 1945, los movimientos nacionalistas populares de todo el tercer mundo abrazaron el modelo soviético. La liberación popular significaba ganar la lotería para los Lenins del tercer mundo apoyados por Moscú. Era una buena época para ser dictador. Y una época muy buena para ser vendedor de armas. Y en eso los soviéticos tenían una gran ventaja. Sabían mejor que nadie cómo armar a campesinos analfabetos con armas baratas y fiables. En los años 60 hubo una pequeña carrera armamentística en paralelo a la carrera armamentística nuclear. Armas como este Kalashnikov inundaban el mundo, especialmente los países más pobres. ¿Qué podían hacer los Estados Unidos? No había muchas más opciones que la guerra sucia. Tan sucia, de hecho, como la de los soviéticos. Después de todo, estas armas pueden ser usadas tanto en guerras civiles como por dictadores que quieran reprimir a la oposición política de su país. En ningún lugar fue más evidente que en Latinoamérica. Su patio trasero geopolítico, según los norteamericanos.
Como Jekyll y Hyde, la política exterior norteamericana durante la Guerra Fría se presentó de dos formas. De día predicaban su pomposa retórica de la libertad, la democracia y la resplandeciente ciudad sobre una colina. De noche utilizaban trucos sucios para confundir a los sospechosos de ser clientes soviéticos y apoyar a los hombres fuertes locales, un eufemismo para referirse a los dictadores. Hay un dicho americano procedente de Centroamérica en el período de entreguerras: no importa que sea un hijo de puta mientras sea nuestro hijo de puta. En la Guerra Fría se convirtió en la esencia de lo que algunos cronistas llamaban eufemísticamente realismo. Tras el golpe de Guatemala apoyado por la CIA, la agencia ayudó al nuevo gobierno a completar una lista de 72.000 sospechosos de ser simpatizantes comunistas. Pero al igual que los soviéticos con Castro, los americanos no tardaron en descubrir que sus títeres latinoamericanos no eran demasiado manejables. Por ejemplo, Guatemala no era una colonia. Su gobierno tenía voluntad propia. A mediados de los años 60, los escuadrones de la muerte de los paramilitares patrullaban por las calles de la ciudad de Guatemala y por las zonas rurales, dedicados a lo que el Departamento de Estado americano definió como secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. La contrainsurgencia estaba descontrolada. Entre el 2 y el 5 de enero de 1966, unos 30 líderes de la izquierda fueron traídos aquí a los cuarteles militares guatemaltecos del Fuerte Matamoros. Fueron torturados y asesinados. Metieron sus cuerpos en sacos y los arrojaron por la borda al Océano Pacífico. El informe de la CIA decía que el gobierno guatemalteco no debía admitir las ejecuciones, ni siquiera debía admitir que esos hombres hubiesen estado bajo su custodia. Esa era la idea de la CIA de una operación de limpieza, una guerra sucia que no dejase huellas incriminatorias. La operación limpieza dio inicio a lo que se convertiría en la táctica característica de la violencia latinoamericana durante la Guerra Fría por procuración: la desaparición de los adversarios. Durante los siguientes 30 años, desaparecerían en Guatemala más de 40.000 personas. Lo mismo ocurrió en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Los desaparecidos fue el eufemismo usado para los asesinados por el ejército. Pero ¿quiénes estaban desapareciendo exactamente? Por lo que respecta a la CIA, eran simpatizantes comunistas, revolucionarios en potencia que podían haber sido reclutados ya por Moscú. Pero en realidad los conflictos que convulsionaron el Tercer Mundo durante la Guerra Fría no solo fueron ideológicos, sino también étnicos. La sociedad guatemalteca estaba organizada jerárquicamente según las distintas etnias. En la cima, los descendientes directos de los conquistadores, relativamente escasos, y los propietarios de las plantaciones. Y en la parte más baja, los pueblos indígenas sin tierra a los que podían atraer las políticas de redistribución de la tierra. La guerra por procuración que la CIA libraba en secreto en Guatemala no era tanto una guerra entre capitalistas y comunistas como una guerra entre propietarios descendientes de los españoles y campesinos mayas empobrecidos. La mayoría de las 200.000 víctimas de la guerra civil eran mayas, por lo que el ejército de Guatemala fue incluido por la Comisión de la Verdad apoyada por la ONU en la larga lista de genocidas del siglo XX. La amarga moraleja sobre la Guerra Fría nos dice que en el hemisferio sur los Estados Unidos hicieron tanto por la libertad como los soviéticos por la liberación. Por lo que la larga paz de la Guerra Fría no estaba al alcance de nadie más que los ciudadanos de los Estados Unidos, la Unión Soviética y los más próximos a ellos en el hemisferio norte. Para la mayor parte de los habitantes del mundo esa paz no existió, solo la realidad de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra con tantos conflictos étnicos como la Segunda Guerra Mundial.
Una guerra que en los años 60 los Estados Unidos parecían a punto de perder. The 37th President of the United States is Richard Nixon. See revealed something of the man whose vision guides the nation, whose actions affect the world. No mucho después de ser elegido presidente en noviembre de 1969, Richard Nixon nombró a un inesperado asesor en seguridad nacional. Un historiador de Harvard que ni siquiera había nacido en los Estados Unidos. El sociable Kissinger parecía el perfecto contraste de Nixon, tímido y retraído. No mucho después, la política exterior de los Estados Unidos estaba en manos del experto en historia internacional. Las gracias del divertido Kissinger eran como un estimulante para una nación asustada. Porque la Guerra Fría no parecía ir bien para los Estados Unidos. El tan cacareado sistema capitalista norteamericano que el propio Nixon se había encargado de publicitar en Moscú 10 años antes, se debilitaba. Los americanos ya no estaban dispuestos a tolerar el coste humano y económico de ganar la mayor guerra por procuración de todas: Vietnam. Pero el objetivo de Nixon de una paz con honor parecía estar lejos. Era el momento de cambiar las tácticas de la Guerra Fría. Juntos, Nixon y Kissinger planearon abandonar la estrategia de la guerra por procuración en favor de una diplomacia más fuerte. Durante la primavera y el verano de 1969, las autoridades del gobierno americano habían observado con interés el aumento de las diferencias ideológicas y políticas entre la Unión Soviética y la República Popular China, que llegaron al combate aquí, en la frontera de Manchuria. Se especulaba con la posibilidad de que los soviéticos atacasen las instalaciones chinas de armas nucleares. Pero para Henry Kissinger, esto no era una crisis, sino una oportunidad. Otros en los Estados Unidos y Rusia veían la Guerra Fría como una simple partida del juego del gallina. Para Kissinger, se parecía más a una partida de ajedrez diplomático. Al igual que su héroe Bismarck había mejorado la posición de Alemania haciendo combatir a los demás estados europeos entre ellos, Kissinger pretendía fortalecer la posición de los Estados Unidos explotando el antagonismo entre chinos y soviéticos. El problema del plan de Kissinger radicaba en que había que negociar con China, y ninguna autoridad americana había puesto un pie en Pekín desde 1949. Y este no parecía el mejor momento para restablecer lazos diplomáticos. A finales de los 60, China estaba inmersa en una segunda oleada de radicalismo maoísta, la Revolución Cultural. Oficialmente era un intento del líder Mao por oponerse a las tendencias burocráticas y revivir el fervor revolucionario. Pero en realidad la revolución cultural era al mismo tiempo una lucha a muerte por el poder en la cúpula del Partido Comunista y una terrible guerra entre generaciones. Mao instaba a los estudiantes universitarios a identificar y acosar a los profesores sospechosos, que eran forzados a admitir públicamente sus problemas. Muchos fueron torturados. Algunos no encontraron más salida que el suicidio. Al menos 23 miembros del profesorado fueron perseguidos a muerte de este modo aquí en la Universidad de Pekín. Todo ello en nombre de Mao.
el semidios que instigaba tal comportamiento. Es extraordinario pensar lo que hicieron a profesores como yo en aulas como esta a finales de los años 60 en China. Hacía que las revueltas en los campus de las universidades americanas pareciesen pacíficos picnics. Como dijo William Buckley, el periodista republicano cercano a Kissinger, el acercamiento a Pekín significaba tratar con asesinos que dejaban pequeños a los dictadores latinoamericanos. Pero para Kissinger todo esto era algo secundario. En la gran partida de ajedrez diplomático estaba a punto de dar jaque al Rey Rojo. En febrero de 1972, Nixon voló a China, y estas son las notas que escribió como preparativo durante el viaje. Son una lectura fascinante. Lo que quieren: número 1, mejorar su situación mundial. Número 2, Taiwán. Número 3, que los Estados Unidos salgan de Asia. Y así es como sigue. Lo que ambos queremos: frenar a la Unión Soviética. Nixon no esperaba que los chinos le ayudasen de algún modo a solucionar lo de Indochina. La aproximación a Pekín estaba diseñada para presionar a los soviéticos, sobre todo para que estuviesen más receptivos a la idea de una limitación de armas estratégicas. Así que cuando Nixon llegó a China no fue para alardear sobre la superioridad del modo de vida norteamericano, como había hecho en Moscú en 1959. Por el contrario, estaba totalmente dispuesto a ocultar su firme rechazo al comunismo con el fin de derretir la Guerra Fría. Nixon creía que había llegado el momento en que se ganaría un lugar en la historia y no estaba dispuesto a compartir el centro de atención. Kissinger se enfadó cuando a nadie, salvo a la señora Nixon, se le permitió salir del avión hasta después del apretón de manos presidencial. La visita fue un éxito. Incluso llevaron a Nixon a conocer a Mao. De hecho, fue el achacoso déspota el que insistió. Según el testimonio de su médico, el día de la llegada de Nixon, Mao no podía estar más emocionado. El presidente del mundo libre, un hombre de escasas habilidades sociales en el mejor de los casos, estaba terriblemente nervioso por poder conocer al emperador rojo. Tanto que escribió unas notas para recordar cómo debía comportarse. Llamarle emperador. No discutir. No elogiarle demasiado. Elogiar al pueblo, arte, antigüedades, elogiar los poemas, amor al país. Usted no me conoce, comenzó Nixon, hablando de nuevo sin darse cuenta como un vendedor. Pero lo que prometo lo cumplo. El apretón de manos con Mao, la foto de rigor en la Gran Muralla, el sonido de una banda militar china en un banquete tocando La Hermosa América. Ni en sus mejores sueños hubiese podido Nixon desear algo mejor. Los soviéticos se vieron obligados a negociar como Kissinger esperaba. Antes de 3 meses, Nixon y Brezhnev habían firmado 2 pactos sobre el control de armamento. Esta ha sido la semana que ha cambiado el mundo, proclamó Nixon. Su recompensa fue una gloriosa reelección. ¿Pero eran Nixon y Kissinger los peones en el tablero de otro jugador? Cerca del fin del viaje, los norteamericanos fueron invitados a asistir a un ballet maoísta. Era una parábola sobre un honesto comunista que vencía a un capitalista corrupto. Se trataba de una evidente advertencia para los norteamericanos. Ellos habían conseguido un triunfo jugando la carta china. Los chinos todavía tenían que jugar su carta americana. Pero, ¿cuáles eran las intenciones de los chinos?
Kissinger y Nixon habían supuesto que Mao quería tres cosas: aumentar el prestigio internacional de China, hacer más probable la anexión de Taiwán y que los Estados Unidos abandonasen Asia. Solo sabían la mitad. Regaron el banquete de despedida con licor chino y buena voluntad americana. Seguro, Taiwán sería marginada y su asiento en la ONU entregado al gobierno de Pekín. Seguro, los Estados Unidos pronto se irían de Vietnam, quizá incluso de Corea del Sur. Pero eso no fue todo lo que los chinos vieron seguro. Los norteamericanos estaban tan centrados en sus buenas relaciones con Mao que los vecinos de China podían ser acosados con impunidad. El Tíbet, que China había anexionado en 1951, podía ser ocupado a la fuerza por chinos de la etnia Han. Y los norteamericanos no iban a ser los únicos en ser expulsados de Indochina. También el antiguo aliado y nuevo enemigo de Mao, los rusos. Al final resultó que nada ni nadie, ni siquiera Henry Kissinger, el gran maestro de la diplomacia, podía salvar el honor de los Estados Unidos del desastre de Vietnam. Ni salvar a Richard Nixon de sí mismo. Pese a haberse obligado a dimitir por el escándalo político del Watergate, Nixon seguía convencido de que su apertura a China le aseguraba un lugar en la historia. We must now ensure that the 1/4 of the world's people who live in the People's Republic of China will be and remain not our enemies, but our friends. But always. ¿Pero tenía razón Nixon al pensar que al menos su política exterior había sido un éxito? En realidad, el precio a pagar por distensión con los soviéticos sería una segunda superpotencia comunista fuera de control. El potencial chino para desafiar económicamente a los Estados Unidos no era más que una buena perspectiva para el sucesor de Mao. Pero la ambición estratégica de China ya era evidente en la más brutal de las guerras por procuración de todo el tercer mundo. En los años 70, Indochina fue el ejemplo perfecto de cómo la intervención de las superpotencias podía hacer que los conflictos locales creciesen hasta escapar a todo control. Los Estados Unidos habían combatido para salvar a Vietnam del Sur y habían perdido. Los soviéticos habían apoyado a Vietnam del Norte y habían vencido. Pero los chinos, dispuestos a hacerse con el liderazgo de la Unión Soviética en el mundo comunista, querían castigar a los norvietnamitas por haber buscado el apoyo de Moscú en vez del de Pekín. Estas afrentas se pagarían con una violencia inimaginable en la vecina Camboya. Utilizada por los norvietnamitas como refugio y ruta de abastecimiento para las guerrillas del Vietcong, Camboya había sido el objetivo de una supuesta campaña secreta del bombardeo de los norteamericanos. Pero sus víctimas civiles proporcionaron la ocasión perfecta para el reclutamiento de comunistas camboyanos apoyados por China. Los Jemeres Rojos. Este extraordinario bajorrelieve describe la batalla de Kurukshetra, un episodio del Mahabharata, una antigua epopeya hindú. Es una imagen atemporal de la lucha entre los hijos de la luz, los Pandavas, y los hijos de la oscuridad, los Kauravas. Para mí representa una metáfora del conflicto del siglo XX, salvo por el hecho de que en la epopeya los vencedores son los hijos de la luz. Y está claro que eso no fue lo que ocurrió en Camboya en los años 70. El líder de los Jemeres Rojos fue Salotsar, un estudiante de electrónica fracasado que se había hecho comunista mientras estudiaba en París. Su nombre de guerra era Pol Pot. Asombrado por la conducta totalmente fría de su líder y su total falta de compasión hacia sus enemigos, uno de sus camaradas comparó a Pol Pot con un monje budista que hubiese alcanzado el tercer nivel de conciencia.
Eres completamente neutral. Nada te conmueve. Es el nivel más alto. Pronto quedó claro lo que Pol Pot era capaz de hacer en ese estado trascendental. Cuando la capital Phnom Penh cayó en manos de los Khmeres Rojos el 17 de abril de 1975, los impasibles vencedores ordenaron evacuar la ciudad. Entonces comenzaron las matanzas. Esto es Cheu Nek, al sur de Phnom Penh, utilizado por los Khmeres Rojos para las ejecuciones en masa. Se han recuperado aproximadamente 9.000 cuerpos de las fosas comunes que me rodean, pero el número de asesinados aquí posiblemente doble esa cantidad. Para ahorrar balas, los Khmeres Rojos usaban hachas, cuchillos, incluso varas de bambú para matar a sus víctimas. Muchos de los cráneos desenterrados aquí presentan grandes agujeros. Por lo que respecta a los niños, eran aplastados contra este árbol de chankiri. El terrible destino de Camboya demuestra lo poco fría que fue la Guerra Fría en esas partes del mundo en las que las superpotencias libraron su guerra por procuración. Pero también demuestra lo poco que tenía que ver la economía con la violencia desatada en esta Tercera Guerra Mundial. El régimen de Pol Pot rechazaba la idea misma de progreso económico. Se proclamó el año cero. Los pueblos serían abandonados. Todos los mercados serían abolidos. El dinero dejaría de existir. Todos vestirían de negro. La intención era crear Kampuchea, un estado comunista agrario en estado puro. Como demuestran estas imágenes de trabajadores esclavizados filmadas por los Khmeres Rojos, poco les importaba cuánta gente muriese en el proceso. Como dijeron a los atónitos habitantes de las ciudades, no ganamos nada manteniéndoos con vida, no perdemos nada matándoos. Pero al igual que en Guatemala, en estas matanzas había otro componente ya conocido. Para los Khmeres Rojos se trataba de algo más que la guerra entre clases. También era una guerra étnica. La hostilidad contra la minoría vietnamita ya se había manifestado antes de que Pol Pot llegase al poder. Pero entonces, sencillamente, se desbocó. Unos 100.000 miembros de la etnia vietnamita fueron ejecutados. Se cree que también murieron 225.000 de la etnia china y 90.000 de la minoría Cham. En total, entre 1,5 millones y 2 millones de camboyanos fueron eliminados de una población total de solo 7 millones. Pero lo que al final destruyó a este régimen demente fue la guerra que inició contra el vecino Vietnam en 1977. Fue una puesta en práctica perversa de la estrategia norteamericana de explotar la discordia dentro del bloque comunista. Dos estados comunistas en guerra, uno Vietnam, apoyado por la Unión Soviética, el otro la Camboya de Pol Pot, apoyada por China. Y así el acercamiento chino-americano planeado por Richard Nixon llevó la política pragmática de la Guerra Fría al terreno de lo absurdo. Después de que Vietnam invadiese Camboya, los Estados Unidos se encontraron apoyando a los Khmeres Rojos mientras se replegaban hacia las colinas para luchar en una brutal guerra de guerrillas. Mientras los norteamericanos, europeos y rusos cosechaban los beneficios de la accidental paz nuclear de la Guerra Fría, las letales consecuencias de la rivalidad entre las superpotencias seguía asolando Asia. En la competición entre norteamericanos y soviéticos solo podría haber un ganador, pero en la guerra del tercer mundo, los perdedores podían contarse por millones. Los años 80 determinarían cuál de las dos superpotencias se proclamaría finalmente vencedora de la Guerra Fría. Pero la aparición de una nueva superpotencia en Oriente indicaba que la guerra mundial estaba lejos de acabar.